Hoy vamos a hablar de las recomendaciones para la entrevista cuando estamos haciendo una investigación cualitativa y esta entrevista tiene un enfoque fenomenológico. Para efectos de lo pedagógico, vamos a dividir este ejercicio en tres partes. Entonces, vamos a trabajar todo lo que se debe tener en cuenta antes de la entrevista, durante la entrevista y después de la entrevista. En esta primera parte, que corresponde a lo que es antes de la entrevista, vamos a tener las siguientes consideraciones generales. Vamos a hablar en un primer momento de la importancia de construir un ambiente de confianza eh, antes de comenzar la entrevista, recomendaciones generales para la preparación del entorno de la entrevista, todo lo que tiene que ver con el tema del consentimiento informado, eh, la preparación del equipo, de los equipos que se vayan a utilizar durante la entrevista, e incluso vamos a hablar un poquito en cuanto a lo que es la adopción o la forma en que se debe presentar el entrevistador, incluso hablando pues desde su parte, desde su parte de vestuario. ¿Cuáles son como las recomendaciones que se hacen desde la literatura para los entrevistadores? Teniendo en cuenta pues como los aspectos que mencionábamos con anterioridad. En primer grado vamos a hablar de cómo se construye un ambiente de confianza y para esto, a ver, es muy importante como esta primera parte porque desde el primer contacto que se establece con la persona que funge como informante en las investigaciones cualitativas, el construir la confianza es lo que me va a permitir a mí acercarme como entrevistador de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más directa a los informantes y que estos se sientan con la seguridad y con la tranquilidad de poder brindar la información que estamos buscando. Si tú logras establecer desde el comienzo esa relación de confianza y seguridad, la persona se va a sentir mucho más tranquila al momento de brindar la información. Esto va a ser determinante, esto va a ser fundamental en el momento de realizar la entrevista, porque obviamente cuando el clima es de seguridad, el clima es de confianza, las personas se van a sentir mucho más seguras al momento de hablar. Esto va a implicar ciertas actitudes por parte del entrevistador. Lo primero es, hay que ser total, absolutamente respetuoso por parte de quien entrevista. Muchas veces el entrevistador está preguntando por temas que son complejos, difíciles y puede ser propenso a escuchar información con la cual no necesariamente tendrá que estar de acuerdo, pero por ejemplo, en el caso de una fenomenología, siempre es respetuoso porque lo que nos interesa son las vivencias de las personas y la información, pues por supuesto que la tienen son ellos. Entonces uno debe ser muy objetivo y muy neutral frente al manejo de esta información. También es importante que la persona conozca eh, por qué la experiencia que tiene lo hace tan valioso y por ende funge como informante. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, de la experiencia que tienen los estudiantes cuando están cursando en una universidad determinada, pues quienes tienen la vivencia son las personas que estudian en esa universidad y son ellos los que tienen que transmitir la información y son ellos los que tienen la vivencia y por ende son ellos los que son la fuente de conocimiento que para mí va a ser la que me va a permitir como conocer de este fenómeno. En la medida que la experiencia, en la medida que el entrevistado entiende que su experiencia es muy valiosa para el estudio y que somos transparentes con los objetivos de la investigación, podremos cumplir con mayor facilidad los objetivos que nos hemos planteado, que nos hemos trazado. Por eso decíamos ahorita que siempre el primer esfuerzo por parte del entrevistador va encaminado hacia la generación de esa confianza por parte del entrevistador. Ese clima va a permitir que podamos acceder a la información y que la persona se sienta mucho más tranquila cuando está brindando esta misma información. Como segunda recomendación, es muy importante todo lo que tiene que ver con la preparación del entorno. Obviamente, el lugar que nosotros elegimos para la entrevista va a estar sujeto a muchas variables. Lo ideal es que se elija un lugar privado, que sea tranquilo, donde el entrevistado se sienta cómodo para expresarse con libertad y sin interrupciones.
Como decíamos ahorita, esto va a estar sujeto a muchas variables. Muchas veces la posibilidad de entrevistar a las personas nos va a limitar a que sea en los lugares de trabajo. Obviamente esto va a limitar que la persona pueda hablar con mayor fluidez y sobre todo con mayor tranquilidad. En esa medida tendremos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Todo lo que nos sirva para que la persona pueda hablar de una manera tranquila y pueda compartir sus experiencias sin ningún tipo de prejuicio o posiblemente sin ningún tipo de señalamiento o posiblemente con miedo por quién lo están escuchando, que pueden estar escuchando, nos lleva a que el entorno sea fundamental. Obviamente, también muchas veces vamos a estar, nuestros entrevistados van a estar hablando de situaciones que son emocionalmente difíciles y hablar de esto no siempre es fácil. Por ende, un lugar privado me va a permitir que la persona se sienta más tranquila cuando está de una u otra manera tocando este tipo de situaciones que lo pueden poner emocionalmente susceptible frente a la evocación por medio del recuerdo de las palabras de lo que están narrando. Por eso es muy importante evitar espacios que sean impersonales o que el entrevistado pueda sentir como intimidantes. Entonces, eh, asegúrate de que el espacio es un espacio que brinde tranquilidad para el entrevistado y que le va a permitir a la persona sentirse cómoda y sentirse segura al momento de hablar de sus experiencias. También es muy importante como tercer aspecto todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado. Recordemos que estas investigaciones son investigaciones que, por lo menos dentro de la legislación colombiana, las investigaciones cualitativas que normalmente tienen como fuente de información o que tienen como técnica de recolección de la información la entrevista, pues tocan con temas que son muy íntimos, que son muy personales y generalmente que hacen parte pues como de las experiencias que han vivido las personas. Por ende, generalmente este tipo de investigaciones van a ser clasificadas como investigaciones de riesgo mínimo, porque aunque el único contacto que se puede tener con el entrevistador es la entrevista, pues al hablar de situaciones que pueden ser complejas y difíciles, los pueden exponer a riesgos emocionales. De ahí que se hace necesario que tengan consentimiento informado. Es obligatorio, entonces antes incluso de comenzar la entrevista, acordar con el participante la finalidad de la investigación, o sea, explícale muy bien por qué estás haciendo esa investigación, explícale muy bien cuál es en términos metodológicos la justificación de la misma, que obviamente tú como investigador principal lo vas a tener supremamente claro. También es muy importante que le hables de la duración de la entrevista, del lugar en el que se va a realizar. Es muy importante, aunque el consentimiento, el informante lo firma en el consentimiento escrito, recuerdan que eso no reemplaza la obligación que tienes con el consentimiento verbal. Solicita el consentimiento verbal por parte del informante para grabar la entrevista. Si el informante no se siente cómodo con la grabación de la entrevista, te va a tocar tomar nota. Listo, entonces para que lo tengas presente. Explícale también cómo se va a utilizar la información desde el punto de vista metodológico, que si es una investigación cualitativa, la información se graba, luego la información se codifica. Por favor, ten presente de explicarle muy bien al informante que para garantizar la confidencialidad de la información normalmente se utilizan anónimos, entonces los nombres se sustituyen por unos, digamos así, por unos seudónimos para que se garantice la confidencialidad de la información y para que aparte de eso, pues el informante se encuentre tranquilo frente al momento digamos así, de brindar la información. Todo esto debe ser explicado con el lenguaje más sencillo que las personas se lo puedan entender y como decíamos, también teniendo presente que el informante se puede retirar en el momento que quiera, en el momento que así lo quiera, que así lo desee y se le debe explicar desde antes de comenzar todo este ejercicio. ¿Cuáles son los, digamos así, como los elementos que tú vas a tener presente en la parte verbal cuando estés entregando el consentimiento? Como decíamos ahorita, le vas a entregar, primero le vas a decir cuál es, digámoslo así, cuál es el propósito de la investigación o la justificación de la información. La justificación hace referencia a por qué es importante, digámoslo así, investigar sobre ese tema, qué ganamos cuando tenemos conocimiento sobre eso. Eh, lo que en términos metodológicos pues quedó muy claro en la elaboración del anteproyecto. Como decíamos ahorita que la participación es voluntaria, significa que se puede retirar en cualquier momento y no tiene que dar ningún tipo de explicación, que la información es anónima, entonces cuáles son las acciones que nos van a llevar a garantizar que esa información no va a ser conocida por nadie más, la descripción del proceso,
en qué consiste la entrevista. Entonces vas a decir, vamos a hacer una entrevista, te vamos a solicitar permiso para poderla grabar. Esta entrevista después de que se culmine va a durar más o menos entre unos 30, 45 minutos. Ya tú sabrás, tendrás estipulado cuánto se puede demorar la entrevista. Vas a decirle que luego de la entrevista se hace una codificación, que esa codificación se realiza con el equipo de los investigadores ¿cierto? De los participantes en la investigación. ¿Cómo vas a garantizar la protección de la información? Entonces, como decíamos ahorita, una ahí explica que lo que se hace es utilizar seudónimos para efectos de garantizar la confidencialidad, que solamente hay una persona que, por ejemplo, va a tener en su dispositivo la información y que pasados 6 meses después de publicación de los resultados, normalmente esta información se destruye para que nadie más tenga acceso a ella. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de participar en la investigación? Y pues obviamente cuáles son las preguntas que se pueden tener y los contactos de la misma. Las preguntas, pues obviamente la responde el investigador principal. En el consentimiento está el teléfono, el número telefónico o el correo electrónico del investigador principal. Por supuesto, también deben de estar los del comité y cómo se puede contactar tanto con el investigador principal como con el comité en el momento que sea que se le aclare alguna duda, alguna inquietud que tenga. En cuanto a las recomendaciones generales, también es muy importante que preparen bien los equipos. Entonces, asegúrense, por ejemplo, si es una grabadora de voz, asegúrense muy bien que la grabadora tenga buenas baterías. Si es de pilas, entonces que tengan pilas y si en lo posible lleven un repuesto de pilas. Asegúrense muy bien que van a utilizar como micrófono. Eso va a depender mucho. Si ustedes van a hacer la entrevista en un lugar íntimo, entonces no va a haber ningún problema. Si no lo hacen en un lugar donde de pronto se garantice como digámoslo así, como la calidad del sonido, utilicen micrófono, hagan las pruebas de todos los equipos antes de comenzar la entrevista. Asegúrense de que todo está funcionando bien. Si van a utilizar el celular, entonces por favor tengan presente que es muy importante saber si cuentan con el espacio suficiente, si el dispositivo móvil tiene la suficiente carga para el tiempo que más o menos puede durar la entrevista, para que lo tengan presente todo esto. Listo, hagan pruebas antes donde puedan identificar no solamente lo que les acabo de nombrar, sino, como les decía ahorita, el tiempo, la memoria, que si esté funcionando. Entonces hagan pruebas de voz para confirmar que todos los equipos estén funcionando de una manera adecuada. Y por supuesto, ya como última recomendación antes de la entrevista, es muy importante que vistan de manera cómoda, no formal, ¿cierto? ¿Por qué de manera no formal? Porque muchas veces la vestimenta formal lo que hace es poner una distancia entre el entrevistador y el entrevistado. Eh, Muchas veces cuando la persona está vestida de una manera muy formal, da como un rango de superioridad. No interesa en la entrevista demostrar quién es el que manda. Cuando uno hace una entrevista, no se trata ni de rangos ni de jerarquía, se trata de que una información pueda circular de un lugar a otro. También es muy importante, como en el sector de la salud, como tratar de restringirse mucho de usar uniformes clínicos o trajes muy formales para no inhibir tampoco el entrevistado. En el segundo momento vamos a hablar de todo lo que sucede durante la entrevista y cuáles van a ser las consideraciones generales para que ustedes tengan presente en el momento ya en que se está realizando la entrevista como tal. ¿Cuáles van a ser las consideraciones generales de esto? Primero, mantén una postura fenomenológica sensible. Cada una de estas las vamos a ir desarrollando pues como de manera más detallada. Utiliza preguntas abiertas de manera inicial. Anima la narración. Presta atención a la comunicación no verbal. Mantén una escucha empática y activa, verifica la comprensión de la información que te están entregando, mantén una actitud serena y tranquila, tú como entrevistador, dirige la conversación con delicadeza y permite el silencio por parte del entrevistado. Y ahorita vamos pues a revisar con calma cada una de estas consideraciones. Entonces la primera es mantener una postura fenomenológicamente sensible. Recuerda que el propósito es comprender el fenómeno desde la experiencia del otro. Esto significa que uno dejar de lado pues como los propios prejuicios, las suposiciones o las interpretaciones. Nosotros somos muy dados a tratar de, digamos así, de validar la información que tienen otras personas a partir de la información que nosotros tenemos o que nosotros poseemos. Entonces, en vez de ir a buscar información, vamos a verificar información. Vamos a mirar que la información que yo tengo
esté en correspondencia con la información que el otro tiene. No. Aquí hay un asunto que es fundamental. Siempre en toda fenomenología y en las investigaciones cualitativas, en términos genéricos, lo que me interesa es saber el entrevistado cuál es la experiencia que tiene frente a una situación determinada. Quizás la experiencia que tenga el entrevistado sea una experiencia muy distinta o a la experiencia que yo he tenido, a lo que yo he vivido o a lo que yo tengo como preelaboración en términos conceptuales o en términos experienciales. Pero como aquí lo que estamos identificando es la experiencia del otro, entonces se le pide al investigador que mantenga siempre esa postura de estar abierto a la experiencia del otro, sin emitir prejuicios, sin suposiciones y sin interpretaciones que sean amañadas o a partir de la propia experiencia. Entonces, por eso siempre la invitación es a que el rol por parte del investigador es de un oyente activo y receptivo a la información que se está entregando. La segunda recomendación es utiliza siempre preguntas abiertas. Esas preguntas abiertas y sobre todo las primeras preguntas van a ser fundamentales en términos de la entrevista. Inicialmente, uno que podría hacer, uno inicialmente lo que podría hacer es una, digámoslo así, como para romper el hielo con esas preguntas que no tienen que ver con la entrevista y que me pueden ayudar a que la persona se sienta más tranquila. Pregúntele por situaciones que no tengan que ver con la investigación, pregúntele por el día, pregúntele por el clima, pregúntele por si dio fácil con el lugar donde se está realizando la entrevista. Cualquier pregunta que a la persona le permita hablar tranquilamente lo va a disponer a tener una mejor actitud y a tener una mejor disposición en el momento que ya lleguen las entrevistas perdón, que lleguen las preguntas que tienen que ver con la investigación. Entonces, por eso se recomienda que hagan como unas preguntas de calentamiento en términos iniciales, como les decía, como de situaciones cotidianas, para efectos de que el entrevistado se sienta mucho más cómodo y mucho más tranquilo, tanto en el espacio, en el lugar, pero especialmente con el entrevistador. Luego, sí se recomienda que hagas preguntas amplias y abiertas que animen la participación a narrar las experiencias por parte de los entrevistados sin ningún tipo de restricción. Entre más abierta es la pregunta, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos dos recomendaciones en términos de pregunta. ¿Podrías hablarme de cómo fue esa experiencia para ti? Si tuvieras que describirme tu experiencia con el fenómeno, ¿por dónde empezarías? Voy a colocar dos ejemplos, uno con cada una de las preguntas. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, una investigación, una fenomenología sobre personas que sufren de trastorno de ansiedad frente a la evaluación, entonces yo podría iniciar preguntando de manera muy genérica es, ¿podrías hablarme de cómo ha sido la experiencia de la ansiedad, de la ansiedad frente a la evaluación que tú has tenido? Miren que la pregunta es muy general, la pregunta da cuenta de que la persona comience a hablarme de un tema sin que yo me adentre como en temas muy puntuales y muy específicos de la experiencia, sino hábleme de manera general, como para que la persona pueda comenzar hablando tranquila y pueda empezar a hacer contacto con esa información. O, por ejemplo, si estuviera trabajando el tema de depresión en pacientes que sufren de cáncer, si tuvieras que describirme tu experiencia de haber vivido cáncer de mama, por dónde empezarías? Comience hablando por donde usted quiera de este tema, que lo importante es que, vuelvo y repito siempre, que la persona se sienta tranquila para poder entregar la información que nosotros necesitamos para efectos de poder responder la pregunta de investigación que nos hemos planteado. Igual, es muy bueno frente a las preguntas abiertas que tú tengas como las siguientes características en términos generales, ¿cierto? Son preguntas que normalmente tienen respuestas extensas, tenlo presente. Se espera que las personas entrevistadas desarrollen sus respuestas, no simplemente elijan opciones dadas, que es la diferencia entre una entrevista y una encuesta. En una encuesta yo les doy yo les doy las respuestas ya predeterminadas. En una entrevista la persona comienza a hablar de un tema determinado, en este caso específico de la vivencia determinada. Son las preguntas, la segunda característica que tienen es que nos entregan información cualitativa, ¿cierto? Las respuestas a las preguntas abiertas suelen ser ricas en detalles, perspectivas y opiniones, lo que ayuda a comprender mejor las motivaciones y experiencias de las personas. Como tercera característica podemos encontrar la exploración de las ideas y los sentimientos. Este tipo de preguntas están diseñadas para comprender el punto de vista del encuestado, sus motivaciones, en lugar de solo obtener datos que sean cualitativos y por supuesto la flexibilidad
en este caso de la pregunta, las preguntas abiertas permiten una mayor flexibilidad en la respuesta, lo que puede llevar a un descubrimiento o a descubrimientos que son inesperados. ¿Cuál es una clave con este tipo de preguntas? Mire, en una investigación como estas, en una fenomenología, yo tengo un guión, tengo un formato de preguntas, pero ese formato de preguntas es por donde se inicia siempre. Esas preguntas generalmente están directamente relacionadas con los temas y con las, sobre todo, de una manera muy especial, con las categorías de la investigación. Por supuesto, yo tengo unos núcleos temáticos, unas categorías que son en las que, sobre las que gira mi investigación. Por supuesto, va a empezar a preguntar sobre esas categorías, pero siempre la pregunta es por dónde comenzamos, nunca por dónde terminamos. El investigador cualitativo tiene que tener como esa astucia, esa sagacidad de que muchas veces cuando yo pregunto algo, la respuesta del informante me puede llevar a que me esté contestando una pregunta que tengo más adelante, o me está mostrando algo que yo no había identificado en la literatura previa cuando estaba en la preparación cuando estaba en la preparación del anteproyecto de investigación, o cuando estaba en la preparación o en la pesquisa de las categorías que yo ya había trabajado durante la investigación. Por supuesto, entonces una pregunta, uno sabe por dónde comienza. ¿A dónde te lleva la respuesta del informante? Siempre es algo indeterminado. Si me está llevando a cosas que son muy importantes, a partir de esa pregunta, tendré que formular preguntas que van mucho más allá de la pregunta inicial que hice y que no necesariamente tienen que estar dentro del cuestionario o dentro del guión que yo tenía establecido. Como también muchas veces las personas me entregan información que yo como investigador sé que no es relevante para la investigación que yo estoy haciendo. Entonces tendré que volver a reencauzar nuevamente al entrevistado en razón del guión que yo tengo establecido. Pero vuelvo y repito, ese guión es total, absolutamente flexible, porque muchas veces me va a llevar a otros sitios que yo no tenía identificados en el momento de elaborar el guión de la entrevista. Es muy importante explorar las ideas y los sentimientos por parte de las personas. Las preguntas abiertas están diseñadas para comprender el punto de vista de la persona entrevistada, cuáles son sus motivaciones, y en lugar de solo obtener datos cuantitativos como lo señalábamos anteriormente, y por supuesto tienen que ser flexibles por lo que señalábamos ahorita. Eh, Seguido a esto, es muy importante que el entrevistador tenga como esa capacidad de animar la narración, como otra de las recomendaciones en el punto donde ya se está realizando la entrevista. Y es que es muy importante que nosotros podamos profundizar en los detalles y los significados que tiene esa experiencia para la persona que está siendo entrevistada. De ahí que preguntas como, ¿qué significa eso para ti? ¿Podrías describirme a qué te refieres con? Son muy útiles este tipo de preguntas porque se enfocan en obtener más información sobre los eventos, las personas, los lugares y las sensaciones que el entrevistado menciona. Este tipo de preguntas que hacen referencia a qué significa, podrías describir, lo que me están mostrando o lo que pretenden es que profundizar mucho más en la experiencia que la persona tiene, porque muchas veces eh, el poder profundizar más no depende tanto del relato que tiene el entrevistado, sino de la capacidad de pregunta que tiene el entrevistador, de poder ir mucho más a lo profundo, ¿cierto? Muchas veces las descripciones suelen ser muy superficiales. Yo tengo que tener como esa astucia de poder preguntar y de poder profundizar en cuanto, eso para usted qué representó, usted cómo se sintió en esa situación. Vuelvo y repito, todo lo que tiene que ver con sensaciones, todo lo que tiene que ver con los sentimientos que se asocian o una descripción mucho más detallada de lo que está hablando en este lugar o en este momento específico el entrevistado. Aunque también puede ser clarificación de detalles, como por ejemplo palabras clave. ¿Podrías contarme más sobre eso, de contexto? ¿Quién más se encontraba en esa situación, o de sensaciones físicas? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Cierto? ¿Qué pasaba en tu cuerpo mientras me contabas eso? Entre yo más pueda profundizar en la experiencia, no solamente como hecho narrativo, sino como hecho emocional y como hecho biográfico, voy a tener mayores elementos para poder comprender una experiencia determinada. Vuelvo y repito, eso depende mucho de la capacidad que tengo de profundizar en una situación determinada. Es muy importante que se preste atención a la comunicación no verbal. Entonces, esa es una habilidad porque tú como entrevistador, tú estás pendiente del discurso del otro, pero no solamente le vas siguiendo el hilo conversacional y vas a tener que hacer otras cosas que ya las voy a explicar en ese momento, sino que también es muy importante que estés atento
al lenguaje no verbal, porque ese lenguaje no verbal, como los gestos, las pausas que se realizan, los silencios, los cambios en el tono de voz por parte del entrevistado también me dicen muchas cosas. Y yo tengo que ser capaz de leer, por ejemplo, normalmente cuando tú haces una pregunta, que es una pregunta muy dura en términos emocionales, es normal que al principio se encuentre un silencio. Listo. Cuando la persona va a decir algo que es difícil, muchas veces rompe el contacto visual. O cuando yo pregunto algo que genera incomodidad en el otro, porque muchas veces estamos hablando o indagando sobre temas que son complejos y difíciles, muchas veces es el lenguaje verbal el que me va a indicar que ahí hay algo que es muy importante y que es muy significativo, motivo por el cual termina siendo muy importante que yo tenga presente eso para saber dónde tengo que profundizar en el momento de la entrevista. También que es muy importante que debido pues como a la importancia del lenguaje no verbal aprendamos muchas cosas frente al mismo. Entonces, como por ejemplo, que se debe mantener contacto visual con la persona entrevistada, porque el contacto visual lo que transmite es que le estoy colocando atención y que me interesa lo que está diciendo, pero también ese contacto visual debe procurar que no sea desde una mirada que sea fija o intensa, porque las miradas que son fijas e intensas pueden intimidar a los otros. Es muy importante la postura que yo como entrevistado tengo. Como entrevistador, evita cruzar los brazos y las piernas. Porque el entrevistador no puede cruzar los brazos y las piernas? Porque esto da cuenta, es como si yo le estuviera diciendo a la otra persona que no me interesa lo que me está hablando, como si uno cortara la comunicación y tú comunicas no solamente con tus palabras, sino que comunicas muy especialmente con tu cuerpo. De ahí que es fundamental que seas consciente de cómo manejas tu cuerpo en ese tipo de escenarios y cuál es la información que estás transmitiendo a partir de tus gestos y sobre todo a partir de las posturas de tu cuerpo. Muchas veces en términos de mostrar interés, uno puede inclinarse ligeramente hacia adelante como entrevistador, porque eso el otro lo interpreta siempre de manera inconsciente como un interés denodado en lo que se está conversando. Es muy importante también que el entrevistador, en la medida que la persona va hablando, pueda sentir con la cabeza. Los movimientos como de confirmación que uno hace normalmente con la cabeza suelen ser muy útiles, o por ejemplo, el uso de determinados, como de determinadas expresiones lingüísticas como ajá o palabras como el ya veo, que muestran que lo que uno está haciendo es seguir la narración por parte de la persona entrevistada. La siguiente recomendación, ¿cuál sería? Mantener una escucha que sea empática y que sea activa. Cuando estamos hablando de este tema, la escucha activa va mucho más allá de solo oír, implica colocar atención a lo que el entrevistado dice y cómo lo dice. Y esto es fundamental porque esto significa, primero, no interrumpir en la medida que la persona está hablando, permitir las pausas y los silencios, permitir que las personas puedan pausar su narración y que puedan en algún momento caer en un espacio de silencio porque significa que o hay una organización de ideas o que algo importante está a punto de surgir. Es muy importante mientras la persona va hablando que uno no esté que esté redactando la siguiente pregunta, pues que no esté preparando la próxima pregunta. ¿Cuál es la recomendación ahí? Vea, lleven siempre el guión de la entrevista, por supuesto, lleva una tablita en la que tú puedas apoyar y si hay algo importante que surge, pues sin quitar la mirada del otro, tú vas anotando para que no se te olvide como lo importante de preguntar ese tema más adelante. No, no interrumpas a la persona, permite que ella termine su idea y si necesitas profundizar o aclarar algo, hazlo cuando la persona termine, pero no cortes de manera brusca la narración del otro. Es muy importante también como la validación de las emociones y los sentimientos que el entrevistado expresa, como por ejemplo si son situaciones complejas, no está para nada mal que tú digas, eso sonó como algo muy difícil o entiendo que te hayas sentido de esa manera, porque eso lo que hace es demostrar empatía por parte del entrevistador. Es muy importante que la persona se sienta de una u otra manera reconocida por medio, como decíamos ahorita, de los gestos, pero también de las palabras por parte del entrevistador. Eh, Aquí en este tema hay como unas consideraciones, unos elementos clave que los traigo a colación para que los tengan siempre presentes en el momento de hacer la entrevista. Entonces, primero la presencia y la atención plena. Esto implica estar completamente enfocado en la otra persona, evitando distracciones y mostrando tu interés genuino
en lo que está diciendo. Vuelvo y repito, trata de prepararte para eso y como muchas veces la entrevista cualitativa te lleva por otros lugares y surgen preguntas, entonces trata de tener una tablita con una hojita y un lápiz donde tú puedas anotar, pero sin que se interrumpa el contacto visual con el entrevistado. También es muy importante, como decíamos ahorita, que la persona se sienta siempre por lo menos conectada por medio de mis gestos o por medio de mis palabras en medio del relato sin que sea un diálogo. Muchas veces la muletilla o la frase de afirmación para que la persona pueda continuar sin interrumpir bruscamente la idea. Ausencias de juicio, ya hablábamos de lo que la fenomenología denomina como el epogé, que es trate de dejar trate de dejar sus creencias suspendidas, sus prejuicios, porque aquí me interesa es el otro, cómo vive lo que vive, o sea, que narre su experiencia, más allá de lo que yo tengo preconcebido frente a esa situación determinada. La validación emocional es fundamental. Mire, cuando las personas se sienten reconocidas y validadas desde el punto de vista sentimental o emocional, es mucho más fácil que puedan hablar de las situaciones eh, que pueden ser difíciles en algún momento. Porque no se trata ni de justificar, no se trata de explicar, no, se trata de que la persona se sienta reconocida por medio simplemente, como se llama ahorita, de una frase. Es muy importante el reflejar y el parafrasear, repetir con tus propias palabras, en el caso del entrevistador, lo que crees que el otro ha dicho. Entonces, muchas veces lo que se recomienda es, según entiendo, ¿cuál sería la recomendación que yo daría como en este punto? Según entiendo, con mis propias palabras, lo que me estás diciendo es esto, esto y esto y esto. Eso es fundamental porque eso no solamente me ayuda a que la persona a que la persona se sienta reconocida y comprendida, sino que también nosotros como entrevistadores estamos haciendo una técnica de verificación de la información. O sea, que mi interpretación sí corresponde a la experiencia de las palabras que el otro me está entregando. Y el lenguaje el lenguaje no verbal no verbal receptivo, ¿cierto? Entonces, el contacto visual, postura corporal abierta, expresiones faciales adecuadas para mostrar que estás escuchando y comprendiendo la información que se está entregando. Verifica siempre la comprensión. Entonces, como decíamos ahorita, resumen y repite palabras que son cruciales por parte del entrevistado para verificar que has comprendido. Con afirmaciones como si entiendo bien lo que me dices es que te sentiste de tal manera, es correcto. Siempre verifiquemos la información que es importante, siempre. Es fundamental. Listo, vuelvo y repito, eso es una técnica de verificación de la información y nos da la seguridad que la comprensión que yo estoy teniendo realmente sí es lo que el otro vivió y no simplemente una deformación a partir de la intelección que yo estoy realizando. Y mantén una actitud serena y tranquila, como decíamos hace unos instantes, trata de tener como esa postura corporal abierta, receptiva, que mi lenguaje corporal sea el adecuado para la finalidad de la entrevista y tratemos de suspender esos juicios y más que los juicios son los prejuicios que nosotros manejamos frente a las diferentes situaciones, refleja la emoción del entrevistado, pero sin juzgarla, pues, eso es muy importante. Lo hacemos simple y llanamente para que él se sienta reconocido y que vamos siguiendo su relato, pero no significa ni que estemos ni a favor ni en contra de lo que el informante me está narrando. Elude dar consejos o soluciones. El rol del investigador no es un rol terapéutico, no se trata de decirle a la persona que estuvo bien, que estuvo mal, no. Se trata de conocer su experiencia, no de que nosotros demos un juicio de valor de la misma. Entonces tenemos que ser muy neutrales frente a las narraciones por parte de los entrevistados. Y debemos dirigir la conversación con mucha delicadeza. ¿Por qué? Porque muchas veces al ser preguntas abiertas, las respuestas por parte de los entrevistados en algunas situaciones pueden desviarse del tema central. ¿Qué tienes que hacer en ese momento como entrevistador? Redirige la conversación de manera respetuosa. Trata de ser muy flexible, ya que muchas veces los desvíos pueden revelar aspectos inesperados o relevantes de la experiencia, o muchas veces el desvío simple y llanamente es un camino alternativo para aterrizar donde a nosotros nos interesa. Entonces muchas veces el entrevistado te puede empezar contestando algo que tú no lo relacionas, pero que él lo necesita para poder llegar al punto que debe llegar para poder responder la pregunta que le estamos haciendo. Entonces, permítele que conteste, pero de manera, si la respuesta al final
se fue por otro lado distinto, vuelve nuevamente y canaliza pues como la entrevista en pos de las preguntas que tú necesitas para poder responder a este tipo de situaciones. Y es muy importante que el entrevistador aprenda a identificar como los ritmos del entrevistado. Entonces, en la medida que van pasando los minutos, tú te vas dando cuenta que hay personas que son muy generosas de palabra, que son muy elocuentes, que son muy buenos entrevistados porque responden lo que se les pregunta, son muy directos, pueden ser muy francos. Otras personas dan muchas más vueltas, dan muchos más rodeos. Hay personas que son muy pausadas. Hay personas que en una pregunta te responden tres, cuatro. Hay personas que para que te respondan a la pregunta se las tienes que reformular de tres, cuatro maneras diferentes. Yo tengo que aprender a conocer mi entrevistado y a adaptarme a las características de la persona que estoy entrevistando. ¿Cuáles son las recomendaciones? Siempre espera y evalúa en este tipo de situaciones. Como decíamos ahorita, espere que a lo mejor esa persona está utilizando un camino que no es desviado, sino que es alternativo y que más adelante quizás tenga los elementos para comprender por qué empezó o por qué se fue por esos lados. Trata de usar transiciones que sean suaves. Entonces, si por ejemplo tienes que dirigir la conversación, utiliza frases de transición que demuestras que has escuchado al entrevistado, pero que también lo guíen de regreso al tema. Listo, no lo hagamos, es que usted no me respondió la pregunta o volverle a hacer la pregunta. No, tenemos que tener como esa sensibilidad porque la persona, vuelvo y repito, la persona puede estar convencida de que sí me está contestando la pregunta, pero no necesariamente que sea de esa manera. Entonces, hay que hacerlo con mucha sutileza, con mucho tacto. Utiliza una pregunta puente conecta lo que el entrevistado a decir con el tema central de la entrevista. Esa es la habilidad que uno tiene que tener como entrevistador, que muchas veces toca improvisar muchísimo dentro de la entrevista cualitativa y esas improvisaciones se ven esas las circunstancias que tanto la entrevista como el entrevistado me van colocando en la medida que la entrevista se va desarrollando y considera el tiempo restante. Si la entrevista está llegando a su fin y necesitas cubrir temas clave, puede ser un poco más directo siempre con respeto. ¿Listo? Entonces, ten siempre presente eso, que es muy importante. Permite los silencios. Ahorita lo decíamos, el silencio no es negativo, el silencio muchas veces es la organización de la información mental, llevar a la palabra lo que estamos pensando, no para todo el mundo es fácil. De hecho, las famosas muletillas que nosotros muchas veces utilizamos, hacen referencia a que siempre mi pensamiento va mucho más rápido que mi posibilidad de expresarlo en términos lingüísticos. O sea, pensamos más rápido de lo que hablamos. Y yo tengo que aprender cómo a sincronizar esas dos cosas. Entonces, cuando el otro está en silencio, está tratando de elucidar una idea o de saber cómo la plasma en términos verbales. Entonces, respetemos mucho el silencio por parte de los informantes. Y ya como tercer elemento, todo lo que tiene que ver con lo que sucede después de la entrevista. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Agradece la colaboración, registra tus observaciones, realiza la transcripción y utiliza un diario de campo. Ya como en términos generales, con las recomendaciones, entonces cuando la entrevista se termine, pues obviamente tenemos que darle nuestro más sincero agradecimiento por el tiempo, el espacio y la apertura por parte del participante, por la información que nos ha entregado. Finalmente, el conocimiento lo tienen ellos. Nosotros como investigadores simplemente lo que hacemos es una búsqueda organizada de ese conocimiento para poder responder una pregunta. Recuérdale que más adelante lo vas a contactar para contarle los hallazgos más significativos de la investigación. Nunca se te olvide eso, ¿cierto? La presencia o el contacto con el entrevistado no termina en el momento que se termina la grabación. Más adelante tú puedes hacer, bien sea triangulación de la información, preguntándole nuevamente por datos muy puntuales o muy específicos, y sí tenemos la obligación siempre, siempre con todas las personas que nos ayudaron y nos dieron la mano de contarles cuáles fueron las conclusiones cuando ya terminemos con nuestra investigación. Y por supuesto, esto es tan supremamente importante que se convierte en un criterio de rigor y validez que muchas veces adolecen muchas de las investigaciones cualitativas, pero que no debería ser así. Registra tus observaciones inmediatamente después de que se termine la entrevista. Anota las impresiones que te dio, las reflexiones, las observaciones sobre el proceso. Y por supuesto, registra los datos generales de la entrevista, la fecha, la hora, el lugar y los datos de la persona entrevistada, porque es muy importante hacer esta caracterización en el momento, por ejemplo, de desarrollar, sobre todo la escritura de los artículos. Este es un elemento que va a ser fundamental. Pero es muy importante como que anotemos como las impresiones que me dio,
Muchas veces en medio de la entrevista tú te das cuenta, me faltas, nunca había considerado este tema, esta persona me habló de esto, yo no lo había tenido en cuenta, o en la literatura me encontré con algo muy distinto. eh, Anota las impresiones y las reflexiones que te generaron las respuestas del entrevistado, cómo sentiste el mismo proceso, o sea, trata de anotar lo que para ti como entrevistador fue, digámoslo así, significativo e importante y que consideras que es fundamental para las entrevistas que vienen a posteriori, porque este tipo de registros son los que me permiten a mí cada vez ir haciendo un mejor ejercicio en la medida que voy entrevistando, en la medida que voy entrevistando a otras personas. Eh, ¿Qué es lo recomendable? Realiza la transcripción. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Hombre, traten de realizar la transcripción casi que de manera inmediata. Si yo entrevisto hoy en la tarde, por la noche, arranca de una vez a hacer la transcripción. Transcribe el contenido de la entrevista en su totalidad de manera literal, ¿cierto? Texto narrativo. Para eso te puede servir de diferentes recursos tecnológicos. Recuerda que este material es la base para el análisis de, pues, de todo lo que es la fenomenología. Hágale, ¿qué es lo más difícil? Nosotros hoy tenemos como muchos software que nos permiten hacer no solamente la grabación, sino que de manera paralela me generan el texto. Si tú tienes, entonces siéntate con el texto, pásalo, por ejemplo, a un formato Word, y trata con la narración, digámoslo así, con el audio, de ir colocándole sobre todo, pues de ir corrigiendo, pues muchas veces estos transcriptores no son muy fidedignos. Trata de corregir los puntos donde de pronto una mala codificación, pues como el texto del audio, de corregirlo. Y sobre todo, trata de generar todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación, que es lo que le da muchas veces sentido al texto. Es como el punto más difícil. O sea, a mí de oído me toca saber dónde es una coma, dónde es un punto seguido, dónde es un punto aparte, para efectos de que tenga mayor claridad, pues como el texto escrito, para que en el momento de la codificación y de la categorización yo tenga mayor claridad con ese texto escrito. Y fundamental, la utilización de un diario de campo. Nuevamente, pues también otro elemento fundamental dentro de las investigaciones cualitativas y muy especialmente dentro de la fenomenología. Mantén un diario de campo para registrar las reflexiones personales, las ideas que surjan y posibles temas que emerjan del contenido de las entrevistas. Esto lleva al proceso de análisis de la reflexividad del investigador. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, es fundamental que yo haga siempre un registro cuando hago las entrevistas, de las ideas que me surgen, de los temas que emergen al partir del contenido de la entrevista, que yo diga, mire, es fundamental que me vaya a investigar sobre este tema, tengo que saber más de esto. Muchas veces comienzo a identificar las que van a ser las posibles categorías también en este momento. ¿Cuáles son las recomendaciones? Como los elementos a tener en cuenta como en el diario de campo de manera muy genérica. Primero, las notas de observación son registros detallados de lo que ves, escuchas durante una entrevista o una observación. Aquí debes anotar no solo lo que se dice, sino también el lenguaje no verbal, los gestos, las posturas, tonos de voz, las interacciones y el ambiente físico. Las reflexiones del investigador, ¿cierto? Este es el corazón del diario. Aquí debes escribir sobre tus propios pensamientos, sentimientos, sesgos, reacciones. Es tan importante este punto de los sentimientos, sesgos y reacciones por parte de quien está haciendo el registro de la información. ¿Por qué? Porque esto es lo que me hace el cumplir con esa reflexividad que tiene la investigación. O sea, cómo me sentí durante la entrevista, qué me sorprendió, mis propias experiencias, cómo están fluyendo o cómo están interfiriendo con la interpretación, qué suposiciones estoy haciendo. O sea, todo esto es lo que me va a permitir realizar todo esto que estamos haciendo. Un análisis incipiente, el diario de campo es un lugar para comenzar a identificar temas, patrones y conexiones que emergen de los datos, y puedes anotar ideas iniciales sobre posibles categorías, significados que surgen de las palabras del entrevistado. ¿Y cuáles son las recomendaciones para elaborar este diario de campo? Primero, es muy consistente. Dedica tiempo a escribir en el diario de campo inmediatamente después de cada entrevista, como se llama ahorita, inmediatamente después. La memoria es frágil y en la medida que yo dejo todo como la memoria, en la medida que pasan los días, seguramente termino sacrificando muchos datos que son muy importantes. Trata de ser muy honesto, escribe sin censura. El diario de campo es para ti y tu proceso de investigación. La honestidad en tus reflexiones te permitirá una mayor reflexividad
Es un concepto clave en la investigación cualitativa que implica la autoevaluación constante de tus propios sesgos. Utiliza un formato que te funcione, como decíamos ahorita, una libreta física, un documento de Word, un software, notas digitales. Lo importante es que sea un sistema que te resulte fácil de usar y que sea accesible en el momento que lo requieras y, por supuesto, organiza tu diario. Puedes organizar las entradas por fecha, por el nombre del entrevistado, por el tema de la entrevista. Eso facilitará la búsqueda de la información cuando comiences el análisis de la información de los datos. Esto a grosso modo sería pues como las principales recomendaciones cuando tú vas a hacer una entrevista cualitativa y cuando el enfoque es una fenomenología. Espero que sea útil para ustedes, que sea claro y que les permita realizar muy buenas entrevistas en investigación cualitativa.